Le damos la bienvenida una vez más en esta serie de enseñanza aquí en el Talmud sobre el libro de Juan, principiando el libro de Juan capítulo 1 del versículo 1 al 5. Vamos a continuar con nuestro estudio y esta parte número 3. Mire lo que él dice aquí en versículo 1 hasta el 5. Vamos a leerlo junto en la Santísima Palabra. Mire lo que dice. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Ahora, hasta este punto hemos estado ahí y todavía estamos en los primeros 5 versículos. Y ya vamos a estar por un buenísimo tiempo. Uno de los desafíos y retos que tenemos que enfrentar en esta época, en esta era postmoderna, es la tendencia de leer la Biblia demasiado rápido, porque no invertimos el tiempo de leer, pero tampoco invertimos el tiempo de estudiar. Somos llamados para estudiar la palabra. Cuando yo estoy doblando mis rodillas y estoy intercediendo, estoy orando. ¿A quién le estoy orando? Al Verbo, el Verbo eterno. Jesús es la palabra. Eso es lo que significa la palabra Verbo. Él es la palabra viviente del Señor. Mira bien. Hasta este punto hemos estado todavía en versículo 1 y 2. Mira bien conmigo lo que él dice, rezando versículo 1 y 2. La cosa se tiene que repetir, porque llega un momento donde uno dice, ajá, por fin estoy captando lo que se está relatando aquí. Mira bien, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Mira, el testimonio de Juan, el apóstol Juan aquí, era de que Jesucristo constituye la palabra. Él es la palabra, el Verbo, mis hermanos, existente en sí mismo y eterno. La majestad suprema del universo, que no debe su existencia a nadie, absolutamente a nadie. Jesucristo era el Hijo de Dios viviente. Ahora, segunda palabra, vamos a hablar de la eternalidad de Jesucristo. Jesucristo es eterno. Este pensamiento es lo que yo quiero compartir hoy día con ustedes. Jesucristo es eterno. Lo que sigue dice cosas muy importantes acerca de Cristo. Hay 3 cosas que yo quiero relatar aquí. Mira, número 1, Cristo revela ¿qué? Cristo revela la persona más importante del universo. ¿Quién? A Dios. Cristo está exaltando a Dios. Mira, Cristo nunca se exaltó él mismo. El Espíritu Santo nunca se exalta él mismo. El Espíritu Santo exalta al Hijo, y el Hijo exalta al Padre. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Cristo, la primera cosa que está haciendo aquí del testimonio de Juan, cuando él dice en versículo 1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en versículo 2, Él estaba en el principio con Dios. Él está identificando la persona distinta del Padre Celestial, y está dando testimonio de esta realidad. Mira, ahora, Él revela todo lo que Dios quiere decirle al hombre. Ese es el propósito de este gran libro, las Sagradas Escrituras, que Dios está utilizando para nuestro beneficio. Cristo está revelando lo que el Padre Celestial quiere decirnos, mis hermanos, a todos los hombres en esta tierra. Mira, por tanto, se debe estudiar diligentemente
el mensajero, el verbo, ¿quién es quién? Cristo. Ya todo lo que Él es y dice debe ser escuchado de una forma absoluta. Mira, te lo quiero mostrar. Detenga su lugar aquí en capítulo 1 y vete conmigo en Juan capítulo 5 versículo 24. Juan capítulo 5 versículo 24. Escuche bien lo que dice la palabra. Mira, en verdad y en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿A quién está Cristo señalando? Al Padre, a Dios. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. El segundo punto que yo quiero tratar de compartir brevemente aquí, y luego vamos a regresar a ese segundo punto más adelante, quizá en la próxima sesión. Miren. 2. Cristo revela perfectamente a Dios. Él revela a Dios perfectamente. Es igual a Dios, el Hijo, al Padre, idéntico a Dios. Por lo tanto, como vemos a Cristo, vemos a Dios. Por esa razón es una gran dificultad, mis hermanos, y doloroso, penoso a escuchar a una persona que dice, yo creo en Dios, pero no estoy muy seguro de Jesús. Yo creo en Dios, pero no creo que Jesús es mi salvación. Porque ellos están declarando algo que están completamente ignorantes de lo que el Padre y la palabra nos dice a nosotros. 2. Te dije que vamos a regresar al punto 2 después. Pero punto número 3, donde quiero enfocar más tiempo aquí. Mira, Cristo revela, Dios es la persona más maravillosa. Cristo está revelando que la persona más maravillosa de este mundo es Dios. Mira, Dios está mucho más allá de lo que cualquiera pudiera ver o soñado. Tengo un concepto de Dios, pero Él está más allá de lo que nosotros somos capaces de ver, ni siquiera haber soñado, mis hermanos. Él está hablando de Dios, porque eso es lo que Cristo está señalando a Dios. ¿Te recuerdas lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 16? De tal manera amó Dios al mundo que envió ¿qué? Su Hijo unigénito. Cristo está señalando. Este es el testimonio del apóstol Juan de la persona de Cristo y revelando el testimonio de Cristo. Él dice, Dios está lleno de amor, ¿no? Él está y cuidado, ¿no? De bondad y de verdad. Mira. Y si es cierto que nosotros comprendemos que Dios está lleno de amor y cuidado y bondad y verdad, porque eso es lo que Cristo está revelando de su Padre Celestial, tenemos que entender que Él no tolera, el Padre Celestial, Dios no tolera injusticias, el asesino, los hurtos, las mentiras, o los engaños de esposos, los engaños de esposas, los engaños de hijos, los engaños de vecinos, los engaños de hermanos o los engaños de extraños. Mira, Dios ama y está obrando y moviéndose, hacia un universo perfecto, mis hermanos. Y se llenará con personas que eligen amarlo, adorarlo y vivir y trabajar por Él. Déjame mostrarlo. Abre su Biblia, queda en Juan capítulo 5. Ahora, mantenga su lugar en Juan capítulo 1. Pero en Juan capítulo 5, miren lo que él dice, pero vamos a leer ahora del versículo 24 hasta el 25. Un pasaje largo, pero vale la pena. Mire, escuche las palabras. Juan capítulo 5, versículo 24, comenzando. En verdad y en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, Cristo señalando al Padre,
Dice, tiene vida eterna y no tiene condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Mira lo que dice el versículo 25. En verdad y en verdad os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Dice, ¿por qué? Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también Él le dio al Hijo eterno vida en sí mismo. Por esa razón Jesús es la luz y la vida. Mira bien. Versículo 27. Y le dio autoridad para ejecutar juicios porque es el Hijo del Hombre. 28. Y dice, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Por fin, versículo 29 dice, y saldrán los que hicieron lo bueno y resurrección de vida, a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, a la resurrección del juicio. Estamos todavía sobre Juan capítulo 1, en los primeros versículos. Este es el segundo pensamiento que quiero compartir con ustedes. La verdadera naturaleza de Cristo es que, porque cuando estamos leyendo en versículo 1, ¿no? Él dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. ¿De qué naturaleza estamos hablando cuando hablamos de Cristo? Hay tres cosas que debemos reconocer. Que Cristo existe eternamente. No había un principio ni un fin, ni siquiera un fin. ¿Por qué? Porque Él es el principio y el fin. En otra palabra, Él es eterno. 2. Existe en un estado perfecto del ser. No conociendo otra cosa que la perfección eterna. Es la única cosa que Cristo conoce. 3. Existe eternamente en perfecta comunión y compañerismo. Wow, increíble. Permíteme. En 1 de Juan, abre su Biblia, en 1 de Juan, el otro Juan, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3, noten lo que dice esta palabra. Dice, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, manténgase ahí por un momento. Estamos hablando de qué? Estamos hablando de la naturaleza o la verdadera naturaleza de Cristo. Mantenga por favor aquí, por favor, este pensar. La verdadera naturaleza de Cristo. Ahora, en esto global aquí es por qué es tan importante de reconocer la verdadera naturaleza de Cristo. Por esta razón, mira, la verdadera naturaleza de Cristo, la que será que impartida a los creyentes. Por lo tanto, las tres cosas se convertirán en nuestra experiencia. Bueno, ahora la pregunta natural es, ¿qué tres cosas? Bueno, 1, que existe eternamente. 2, que existe en un estado perfecto del ser, no conociendo otra cosa que la perfección eterna. Y 3, existir eternamente en perfecta comunión y compañerismo. Esas tres cosas son nuestras. Te lo quiero enseñar. Mira, él dice, te recuerda, número 1, ¿qué tres cosas? Bueno, Cristo revela a la persona más importante del mundo, ¿no? Que es Dios. Cristo revela perfectamente a Dios y Cristo revela que Dios es una persona maravillosa. ¿Por qué eso es verdad? Porque mira lo que Él va a hacer con nosotros. En Juan capítulo 14, abre su Biblia en Juan capítulo 14, mira lo que dice la palabra de Dios en versículo 20, 14, 20 del Evangelio de Juan. Dice, en ese día, ¿qué día? Cuando nosotros entramos en la gloria, ¿verdad? Conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Ve eso? Vamos a existir eternamente, existir en un estado perfecto del ser, no conociendo otra cosa que la perfección eterna,
Y número 3, existir eternamente en perfecta comunión y compañerismo. ¡Wow! Mira, mis hermanos, con todo respeto, pues esa idea me encanta, que no me tengo que despertar este viejo cada mañana con un cuerpo dolorido. Que vamos a existir en un estado del ser perfecto. Mira bien. Romanos. Abre su Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Mira lo que dice. Porque los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿Hablando de quién? De los creyentes. Dice, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tremenda verdad. Mira bien. En 2 Corintios. Abre su Biblia en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, por favor. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice esto. 18. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Esto me encanta. Wow. Esto sí me encanta. Mira lo que él dice. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Mira lo que está diciendo. Él nos dice a nosotros lo que va a suceder con cada uno de nosotros. Dice, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. ¿Ve? Cuando estamos leyendo Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y versículo 2, y Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas que fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mis hermanos, no nos damos cuenta de lo que está hablando, porque Él habla de un lenguaje, y si tú no tomas el tiempo de estudiar todo el Evangelio de Juan y dentro del contexto del Nuevo Testamento, se nos pierde la riqueza, las joyas, mis hermanos, las perlas, lo que él está diciendo aquí en los primeros 5 versículos del libro de Juan. Permíteme mostrarle. En Filipenses, en capítulo 3, versículo 21. Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Mira lo que dice. El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Mira lo que está hablando. ¿Y cómo va a existir? ¿Cómo vamos a existir? Bueno, 1, existir eternamente. 2, existir en un estado perfecto del ser, no conociendo otra cosa que la perfecta eterna, ¿no? La perfección eterna. Y número 3, existir, mis hermanos, eternamente en perfecta comunión y compañerismo. De estos nos relata aquí Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 21. Mira. Ahora, en 2 de Pedro, mira lo que dice Pedro. Y el apóstol Pedro dice esto, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Mira lo que él dice. Por medio de los cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Wow. A fin de que por ellas lleguéis a ser, mira bien, escuche bien, ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Te recuerdas cuando le dije, mis hermanos, que la verdadera naturaleza de Cristo será impartida a los creyentes? Mira lo que él dice. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. El último versículo que quiero compartir para concluir aquí en este pensamiento. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 2, mira lo que él dice. Amados, me encanta. Amados, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es.